que tener frutos. Y yo te tengo algo más para ti. Cuando Dios siempre tiene una bendición mayor para ti, pero nos acostumbramos solamente a las bendiciones pequeñas, a las cosas pequeñas. Dios bendiga a los que están viendo a través de la sintonía. Estamos aquí desde la sexta región, no secta, es con X, sexta región, secta es otra cosa. En la sexta región Chile. Estamos aquí en Machalí transmitiendo para todo el mundo a través de nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga, que les habla su servidor, el pastor Víctor Acosta, de esta pequeña iglesia Mincut, que significa Ministerio Cristiano Últimos Tiempos. Amén. Dicho eso, la pastora Daniela hizo un devocional y yo no le digo a ella lo que yo voy a predicar. Aquí se desayuna, se almuerza y toma su oncecita con el mensaje, porque yo en ningún momento le voy a decir voy a hablar de esto. Y justamente ella hablaba de la fidelidad, ¿cierto? Es más, cantábamos ahora tu fidelidad, ¿cierto? Cuando hablamos de la palabra fidelidad, lo primero que se nos viene a la mente es auto preguntándonos a nosotros mismos, sobre todo los casados: ¿he sido fiel con mi esposa? ¿He sido fiel con mi esposo? A lo mejor nunca hemos sido infieles, hermano querido, en un contacto físico, pero ¿cuántas veces hemos sido infieles con los ojos? No solamente a nuestras esposas, no solamente a nuestro cónyuge. ¿Cuántas veces hemos sido infieles con nuestro corazón a Dios? ¡Ay, santo Dios de gloria! Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué es fidelidad para usted? Una muy buena pregunta. ¿Qué es fidelidad? Es como esta pregunta que nos hicieron en el seminario esta semana, en el Instituto Bíblico. ¿Por qué Dios en el principio dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? No lo estoy diciendo a quién le dijo, sino ¿por qué dijo eso Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué se refiere a imagen? ¿Qué se refiere a semejanza? Una muy buena pregunta, ¿sí o no? Para que usted se lo vaya pensando en su casa. ¿Por qué Dios habrá hecho al hombre a tu imagen y semejanza? ¿No parecemos a Dios? ¿Seremos semejantes a Dios? Una muy buena pregunta. Entonces la palabra fidelidad, de repente uno la conoce de memoria, la palabra fidelidad, pero ¿sabemos lo que realmente significa fidelidad? Una persona en la cual uno puede confiar. Para mí, una persona confiable, fiel, es alguien en el cual yo puedo confiar. Una persona fiel para usted es su cónyuge, es su marido, es su viejo, es su gordo, es su viejita, es su bruja, como algunos le dicen, con cariño. ¿Sabe, hermano querido? Una persona que es confiable para usted es fiel. Es como esos perritos, hermano querido, que usted los va a acariciar y usted sabe que ese perro es fiel porque no le muerde, es confiable. Entonces la palabra fidelidad es una palabra, o es un sinónimo de confiabilidad. Confiable, una persona confiable es fiel. Yo sé que este hermano es fiel, yo sé que esta hermana es fiel porque es confiable. Es de mi entera confianza. Alguien que confío, ¿sí o no? Ah, pastor, dice la Biblia en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía. Sí, amén, dice la Biblia eso. Pero también nosotros debemos ser confiables para la obra del Señor. Amén. Y lo que más Dios quiere de nosotros, aleluya, lo que más Dios quiere de nosotros, hermano querido, no es nuestro billete, no es nuestro dinero, no es nuestra chequera, es fidelidad. Dice la palabra de Dios que sus ojos están puestos sobre los justos. Cuando habla de justos, habla de personas fieles, de personas confiables, personas que aman a Dios. ¿Cuánto aman a Dios? Amén. Por eso dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 12, dice la Escritura: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No me venga a decir usted, hermano querido, que no sirva a Dios, que no se congrega, que no ora, no ayuna, no lee la palabra, no está bajo cobertura. No me vaya a decir que Dios lo guarda, lo cuida y lo protege. Si dice la Escritura que Dios guarda a sus justos, a las personas que son fieles a Dios, ¿cierto? Entonces fidelidad, hermano querido, es ser confiable. Eso es todo. Una persona que confía en el otro es porque es fiel.
Sí, Señor. Yo no sé cuántos quieren ser fieles a Dios. Quedan solamente 3 meses para terminar el año. 3 meses. Se nos pasó pero soplado el año, ¿cierto? Todavía me recuerdo cuando celebramos aquí el aniversario. Bueno, y también me acuerdo de las personas que desfilaron. Pero hermano querido, pasó tan rápido el año, tan rápido, que lo único que yo quiero, y le digo al Señor, Señor, quiero terminar este año en victoria, terminar en victoria. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de los chismes, a pesar de los comentarios, queremos nosotros terminar en victoria. Queremos terminar en victoria. Sí, Señor. Por eso quiero hacer esta pregunta en esta mañana, iglesia amada. ¿Cuántos quieren ser confiables para Dios? ¿Cuántos quieren ser fieles para Dios? Cuando nosotros empezamos a asumir esa responsabilidad de fidelidad, porque usted cuando se convirtió al Señor, usted cuando llegó a la iglesia, usted cuando entregó su vida a Cristo, usted le prometió algo al Señor: fidelidad. Hay una alabanza muy linda, antigua, que dice: Señor, si no he de serte fiel, córtame antes, Señor. Lo escuchamos hace unos días atrás en una iglesia donde fue a predicar, cantaban puros himnos, hermano querido, y ese himno es una gran realidad para nuestra vida. Yo le he dicho al Señor, no sé si usted, pero yo le he dicho al Señor: Señor, si en algún momento de mi vida me descarrío, que aunque no lo creo, espero en el Señor que no, voy a tocar madera, espero en el Señor que no, yo prefiero que el Señor me lleve antes. Yo conociendo la palabra, usted conociendo al Cristo de la gloria, me imagino, hermano querido, que usted no podría ser un buen mundano. Va a estar en una cantina drogándose, o va a estar en una cancha de fútbol, o va a estar en una fiesta, en una rumba, y va a venir el Señor: ¿qué estoy haciendo acá? Aleluya. Entonces, hermano querido, seamos fieles a Dios en lo mucho y también en lo poco. Cuando usted empieza entonces, hermano querido, a congregarse, a ser parte de la obra de Dios, usted empieza a ser confiable para sus líderes. No escuché ninguna vez, gloria al Señor. Ayúdanos, Señor, te rogamos. Cuando usted, hermano querido, se entrega al Señor, usted tiene que ser personas confiables para Dios y para sus líderes. Y ahí, hermano querido, cuando uno es fiel a Dios, es cuando empezamos a agradar a Dios. Cuando somos fieles a Dios, a su obra y a sus líderes. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Cuando usted asume un grado de responsabilidad. Porque aquí en la iglesia, hermano querido, no toda la vida voy a estar predicando yo. Tiene que trabajar gente en la iglesia. Tienen que haber predicadores, tienen que haber coordinadores. Y no solamente hombres, aquí también trabajan las mujeres. Pero para eso, hermano querido, mientras uno asume un grado de responsabilidad en el tiempo, en la obra de Dios, y eso se mantiene y usted lo empieza a demostrar, algo tiene que pasar en su vida. Algo tiene que haber en su carácter, hermano querido. Y eso se llama fidelidad. Y eso quiero hablar hoy día, fidelidad. Acompáñeme a la palabra, vamos al mensaje del Señor. Vamos al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos, en el capítulo 9, 23 al 30. Del 20 al 30 vamos a dar lectura. Hechos. Capítulo 9, capítulo 9, del 20 al 30 vamos a darle lectura en el nombre de Yeshua, o Joshua, de Jesús de Nazaret. Si usted lo ha encontrado, póngase en pie por reverencia a nuestro Creador, a nuestro Señor, y le vamos a dar lectura, como lo hacemos nosotros los trinitarios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Saulo predica en Damasco, así se llama el título, ¿no? Voy a leer la 1960, el otro día nada más perdido, hermano querido, que mormón en una iglesia pentecostal. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
Puede ser 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Imagínense, querían matar a Pablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó que Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos los llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Cierra sus ojitos. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, hemos leído este pasaje bíblico, Señor amado. Quiero exhortarlo, Señor, bajo tu gracia. Dame de tu poder, de tu gloria y de tu unción, Señor. Dame palabra, poderoso Dios, para poder exhortar, Señor amado, enseñar este mensaje. Señor amado, reprendemos al diablo, todo espíritu contrario, antagónico a tu gloria. Señor, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y que tu presencia y tu espíritu esté en este lugar, Señor, desde principio a fin. En el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Denle la gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! Eso es, con fuerza, sí, Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano querido, y se toma su asiento ahí. Vamos a predicar esta palabra. Usted me va a ayudar con sus amenes, su gloria a Dios y sus aleluya. Sí, Señor, eso es gratis. Amén. Sí, Señor. Vamos a predicar la palabra. Esta historia, a mí me gusta Pablo, no sé cuánto les gusta Pablo. A mí me gusta mucho Pablo porque es un hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento. La gran mayoría de las cartas paulinas la escribió Pablo, ¿sí? La carta paulina la hemos estudiado aquí iba a decir en el Instituto Bíblico. Gloria a Dios, porque en algún momento puede ser también un instituto bíblico en la iglesia. La hemos estudiado, hermano querido, aquí en los estudios bíblicos. Las cartas paulinas de Pablo son estas cartas que le envía a las iglesias. La iglesia de Roma, la iglesia de Colosa, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corintio, la iglesia de Gálatas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son estas cartas tremendas que envía Pablo, al igual, hermano querido, que esas cartas que envía a individuales, como a Tito, Timoteo, Filemón, ¿cierto? Por lo tanto, para mí Pablo es un ser importante en el Nuevo Testamento, no más allá de Jesús, que para mí es el autor y consumador de la palabra de Dios. Es más, Jesús está, hermano querido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta el Jesús. Desde el principio, cuando dice hagamos al hombre a su imagen y semejanza, es una muy buena pregunta. Bueno, ahí está la Trinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están, hermano querido, ahí desde el principio, y después termina el libro de Apocalipsis cuando dice la novia, ven, Señor Jesús. Por lo tanto, Jesús es el personaje, el autor, la inspiración de este manual que tenemos en nuestras manos, hermano querido, que se llama Biblia. La Biblia, hermano querido, está dividida en dos etapas, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tiene muchos personajes bíblicos bien poderosos, hermano querido, como el gran David, como el poderoso Abraham en la fe. Tenemos, hermano querido, hombres de guerra como Moisés, hombres, hermano querido, de batalla como Josué, sí, Señor. Profetas tremendos como Elías, Jeremías, Isaías y todos los que terminan en Ías. Gloria a Dios. Pero el Nuevo Testamento, para mí, Pablo era algo tremendamente interesante. Pablo era un hombre malo, Saulo de Tarso. Dice la historia bíblica que Saulo de Tarso, era un hombre, hermano querido, que seguía a los cristianos, perseguía a los cristianos, ¿sí o no? Perseguía. Dice la historia que cuando él iba camino a Damasco, ¿cierto? Iba camino a Damasco y se le aparece el poderoso Jesús, la voz de Jesús. Solamente escuchó la voz, tuvo un encuentro con Jesús. Dice la historia, dice la Biblia,
que Pablo, en ese tiempo, Saulo de Tarso, tuvo un encuentro tan poderoso con Jesús de Nazaret. Dice la historia que él quedó ciego, ¿cierto? Lo que hemos leído en la Biblia, dice la palabra de Dios que quedó ciego. Se encegueció con la luz de Cristo, encegueció su vida. Tanto así que dice la historia, dice la palabra de Dios, que había un hombre, un profeta de Dios tremendo, llamado Ananías, y Dios le habla a Ananías, y le dice: Ananías, ve, estoy parafraseando, ve y ora por Pablo, por Saulo de Tarso. Y Ananías va y le dice: pero ¿cómo voy a orar por él si él persigue a los seguidores de Cristo? Ve, porque tengo grandes planes con él. Va, oró, por cierto que oró por Pablo y encontró la luz. Y es ahí cuando Pablo, estando en Damasco, se convirtió a Cristo, se convirtió a Jesús. Y él, en vez de seguir persiguiendo a los cristianos, él empezó a predicar la palabra. Y ahí es donde llegamos a este contexto, donde dice la Escritura, hermano querido, cuando dice Pablo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, o sea, en los templos, diciendo que este era el Hijo de Dios. Estaba predicando a Jesús de Nazaret. Y a todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? O sea, el que perseguía a los que invocaban el nombre de Jesús. Y decían aquí que los invocaban para llevarlos presos y los llevaban ante los sacerdotes. Recordemos, hermano querido, que Pablo era un hombre que no le importaban si eran mujeres, no le importaban si eran niños. Él los sacaba de las sinagogas del pelo a las mujeres, del moño pentecostal. Las sacaban, hermano querido, y las tenía presas, porque predicaba a Jesús. Es así, hermano querido, como Pablo tuvo un encuentro tan cercano, tan íntimo, tan poderoso, hermano querido, con Jesús, que su vida fue transformada en 360 grados. No sé a quién de ustedes le ha pasado de esa manera. Muchas veces, hermano querido, Cristo impacta nuestro corazón y uno es duro de servicio. Pero hay gente, hermano querido, que abre su corazón al Señor y usted no se da ni cuenta y tiene un cambio 360 grados. Así fue lo que le pasó a Saulo de Tarso. Fue un cambio radical. Fue un cambio progresivo, no fue un cambio progresivo, fue un cambio radical. No fue de a poquito, que un día dejó, hermano querido, de tomar, otro día dejó de fumar, otro día dejó de adulterar, otro día dejó de mentir, otro día dejó de echar garabatos. No, hermano, fue un cambio radical. Él tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió de inmediato. Tanto así que al otro día empezó a predicar a Jesús. Aleluya. Y yo sé, hermano querido, que muchas veces en alguna área de nuestra vida Dios va cambiando progresivamente. Seamos sinceros. A nosotros que usted me diga: pastor, yo cambié radicalmente. Por ejemplo, mi padre, cuando se convirtió al Señor, mi papá era bueno para el fútbol, era bueno para la cancha. Era bueno, hermano querido, jugaba primera, segunda, tercera, los viejos crack. Era bueno para la cancha y para el tercer tiempo. ¿Usted me entiende? Mi papá no era borracho, nada, pero le gustaba, hermano querido. Usted sabe cómo son la gente de afuera. Y él, cuando se convirtió al Señor, fue bien bonito, hermano querido. Algún día va a dar su testimonio. Fue bien bonito porque en ese tiempo mi madre, usted sabe que mi madre estuvo 12 años orando por él y no se cansó. Oraba por él mientras él dormía, hermano querido, oraba, llevaba su ropita a las Dorcas para que la ungieran. Todavía se hace. El otro día estuve en una iglesia y pregunté si todavía hacen la oración de los 4 cabos de la tierra. ¿Qué se acuerda de esa oración, hermanos? Eran tremendas esa oración. Por el norte, por el sur, por el este. Y en ese tiempo a mi padre lo invitaron a un congreso matrimonial. Caminábamos con mi madre en una iglesia, habíamos llegado hace poquito a esa iglesia nosotros. Yo desde los 5 años hasta los 18 años estuve en una iglesia. No voy a decir el nombre de la iglesia, pero empieza con U, la I, la M y la P. Estuve de los 5 años hasta los 19 años. Después del ejército, fui al ejército, salí del ejército y con mi madre tomamos la decisión de irnos a otra iglesia donde aprendimos un poco más de la palabra. No estoy menospreciando mi cuna, porque gracias a Dios esa cuna, hermano querido, también me sirvió bastante para no alejarme del Señor cuando yo era joven, cuando yo era cabro. Pero nos fuimos a esa iglesia, hermano querido. Mi papá no caminaba, no iba a la iglesia, y nos fuimos con mi madre y mis hermanos, nos fuimos a esa otra iglesia, y justo en ese lugar iban a hacer un congreso matrimonial.
a mi papá lo invitaron, fue con mi mamá. Y desde ese día Dios impactó su vida de tal manera que dejó de fumar, dejó de tomar y dejó de ir a la cancha. O sea, ¿hay cambios radicales? Amén. Yo sé que hay cambios radicales, que Dios lo hace. Y no es que el pastor, porque yo aquí a nadie le he dicho, hermano, deja de fumar, hermano, deja de tomar. Es más, había un hermanito que venía con shot, ¿o no? Yo jamás le dije nada, porque yo creo que el que hace la obra es el Señor. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Sí, yo, hermano querido, no tengo poderes de magia. Yo no soy Harry Potter. No, aquí el poder y toda la gloria la tiene el Señor Jesucristo. Sí, Señor. Y así, hermano querido, Dios es tan grande y poderoso que puede hacer el cambio radical cuando usted abre su corazón. Pero hay cambios en nuestra vida que son progresivos. Hay cambios en nuestra vida, hermano querido, que van paso a paso. No hay que apurar, hermano querido, los procesos de Dios. Hay algunas áreas de nuestra vida que Dios las cambia progresivamente, de a poco. Así también hay áreas que son cambiadas, hermano querido, radicalmente. Si queremos nosotros tener un cambio rotundo, un cambio real, un cambio total en nuestra vida, lo primero que usted debe hacer es rendir su corazón al Señor. No puede haber un cambio si no hay rendición. Si no hay, hermano querido, un corazón abierto y dispuesto para que Dios entre. Dios no puede hacer un cambio, hermano querido, si la persona no es receptiva. Por eso debemos rendir nuestro corazón al Señor. Y cada vez que vengamos a la iglesia, hermano querido, usted no venga a pasar el tiempo. Voy a ir a apoyar al pastor. Me acuerdo que hace mucho tiempo los hermanos me decían, pastor, voy a ir a la iglesia a apoyarlo. Como que yo era cojo, hermano. Voy a ir a apoyar. No, usted, hermano querido, no me viene a apoyar. Es más, le cuento algo, usted se viene a apoyar en el Señor. Si nosotros andamos mal, nosotros andamos cojos, hermano querido, en lo espiritual, nosotros, hermano querido, necesitamos el sustento de Dios. Sáquese eso, voy a apoyar al pastor. No, yo voy a apoyarme en Dios. Dios tiene que hablarme, Dios tiene que restaurarme, Dios tiene que levantarme. Hay grandes planes, propósitos, hermano querido, en cada uno de nosotros. Entonces, hermano querido, debemos rendir nuestro corazón a Dios. Debemos abrir nuestra vida al Señor. Cuando usted rinde su corazón a Dios, cuando usted rinde su corazón al Señor, hermano querido, ya no hay nada, hermano querido, que lo pueda volver atrás, a no ser que usted sea porfiado. Yo he conocido gente en mi caminar que ha tenido cambios radicales. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que estas personas se vuelven tan radicales, tan espiritualizadas, que ya todo lo ven malo. Yo conozco gente, hermano querido, que no tiene ni televisión en la casa porque es del diablo. Conozco gente, hermano querido, que lamentablemente no tiene ni redes sociales porque es del diablo. Hay pastores incluso, y sé que muchos me ven, que dicen que no transmiten porque esto es del diablo. O sea, nos vamos a un extremo tan radical, hermano querido, que todo es malo. Y no es así, no todo es malo. Es más, la Biblia dice, hermano querido, y usted lo puede leer, 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero hay cosas que no edifican. Hermano querido, si usted tiene un televisor, miren lo que estoy, ¿para dónde me estoy metiendo? Si usted tiene un televisor, un Smart TV, un 50 pulgadas, no sé cómo meten, hermano querido, de tremendos televisores de repente en las casas. Y si usted ocupa ese televisor, hermano querido, para ver otras cosas que no edifican, ahí estamos mal. Gloria al Señor. Y tampoco estoy diciendo, hermano querido, que usted todo el día esté volando en su hogar y esté hablando en lengua, esté danzando. No, si somos seres humanos, hermano. Siga haciendo su vida, pero su espíritu debe estar siempre en clamor con Dios. Con nuestra fuerza jamás vamos a poder, querido Cristian. Con nuestra fuerza jamás vamos a poder. Por eso es importante que usted le dé el control de su vida a Dios. Que le rindamos nuestro corazón, hermano querido, a Dios. Y es ahí cuando Dios empieza a ministrar. Es ahí cuando Dios empieza a hacer un cambio total en el corazón del ser humano. Gloria a Dios para siempre. Y Pablo lo dice en una carta. Pablo dice que
para que Dios empiece a tomar el control de nuestra vida, nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestra carne, a nuestras pasiones. Por eso Pablo dice, hermano querido, debemos negarnos a nosotros mismos. Cuando Dios empieza a hacer un cambio, hermano querido, literal en nuestra vida, es cuando usted le da la llave de su corazón. Es tan hermosa la palabra, hermana amada. Dice la Escritura, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Ese es Jesús. Como dice mi padre, no es puntúo. No es, hermano querido, sinvergüenza, no. Dice la Escritura, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, amén, abre la puerta. O sea, ¿quién tiene que abrirle la puerta a Dios? Nosotros, por hermano. ¿Quién tiene que abrirle la puerta de su hogar a Dios? Ustedes. Y dice la Escritura, entrará a Él y cenará con Él y Él conmigo. O sea, cuando yo abro mi corazón a Dios, lo primero que debe empezar a hacer mi vida es negarse. Cuando Dios está en mí, hermano querido, hay que negarnos a nosotros mismos, morir al mundo y vivir para Él. Escúchame bien esto, es maravilloso, escúchame bien. Muchos vienen a la iglesia. Y gloria a Dios porque hoy día vinieron a la iglesia, gloria al Señor. Gloria a Dios. Mi corazón está gozoso por eso. Ese no es el problema. El problema, hermano querido, no es que usted venga o no venga a la iglesia. El problema es que cuando hay gente que viene a la iglesia pero no quiere seguir, no quiere morir para el mundo. Hay gente, hermano querido, que lamentablemente estando dentro de la iglesia todavía vive para el mundo. Y eso no es el punto. Usted cuando entrega su vida al Señor tiene que vivir para Cristo. Para mí este mes es el más crítico para las iglesias evangélicas. Más allá que es el mes de la Biblia. Para alguno que no tenga Biblia, tengo Biblia. Pero más allá del mes de la Biblia, hermano querido, este es un mes bien crítico para las iglesias evangélicas. Porque aquel que se está restaurando, aquel que viene del vicio, aquel que viene del mundo, es donde más viene el enemigo, donde más vienen esos amigos. Hermano querido, tómate un cachito chicha, vamos a zapatear, vamos a andar en Loyola. Gloria a Dios. Entonces este es el mes más complejo para nosotros, donde la iglesia, hermano querido, se vacía, donde no vienen. Vamos a ver el próximo domingo, hermano querido. ¿Cuántos llegan con caña? Gloria al Señor. Entonces debemos morir nosotros para el mundo. ¿Cuántos quieren morir para el mundo? Amén. Sí, Señor. Por eso debemos pedirle a Dios, Señor, ayúdame a morir para este mundo. Pídale a Dios, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Pídale a Dios, Señor, ayúdame a sujetarme, Señor, a tu palabra, Señor. Ayúdame a sujetarme a mi pastor. Pídeme fidelidad, Señor. Dame fidelidad, Señor, para la iglesia. Y es más, mire, le voy a decir algo. Cuando usted se pone a servir al Señor, cuando usted, hermano querido, se pone en la brecha, cuando usted, hermano querido, empieza a caminar y toma la familia completa y dice, ¿sabéis qué? Nos vamos a empezar a congregar, vamos a levantarnos, vamos a buscar al Señor, vamos a leer la palabra, vamos a tener días de oración en nuestro hogar. Es más cuando se le levanta el diablo. No sé si usted lo ha experimentado, pero es así. Cuando uno se quiere levantar, cuando uno quiere caminar, cuando uno se quiere poner, hermano querido, en las manos de Dios, es cuando más se le levanta el enemigo. Es cuando más se lo levanta el diablo. Y es lamentable, hermano querido. Y muchos se quedan en el camino porque no son fieles a Dios. Les cuesta. El caminar, el ser cristiano, ser evangélico, hermano querido, no es fácil. El camino del Señor es de valiente. Y mire, le digo algo. En todos estos años del caminar, he conocido mucha gente que ha partido con nosotros. Y no solo acá, sino en el camino del Señor. Y es triste cuando uno los ve, pasan los años, y le pregunta, ¿estás yendo a la iglesia? ¿Estás caminando? No, estoy detenido. No fui más. ¿Por qué no fuiste? No, porque tuve un problema con un hermano. No, con un chisme. Y es complejo, hermano querido, cuando la gente deja de servir a Dios por las consecuencias, las circunstancias que están alrededor. Y es ahí cuando Dios nos pide fidelidad
a pesar de nuestras circunstancias. He conocido personas que tratan de cambiar a su manera. Por sus propias fuerzas tratan de caminar y de cambiar. Y por las mejores intenciones que uno tenga en la vida. Por las mejores intenciones que uno pueda tener, hermano querido, en la vida. Si usted no tiene a Dios, no va a poder cambiar. Porque esto no es por nuestras fuerzas humanas. No. Esto es que debemos negarnos a nosotros mismos. Como dijo el apóstol Pablo en el libro de los Corintios, todos los días debo morir. Mi carne debe morir para que Él pueda crecer en mí. Así lo dijo Juan, ¿o no? Juan lo dijo, es necesario que yo mengüe para que me acordé de un video de una hermanita que sale en redes. Ya, pues hermano, es necesario que uno mengüe para que Él crezca. ¿Lo viste en el video, no? No lo viste. No lo viste. ¿Lo viste, no? Dios bendiga a esa hermanita que predica la palabra del Señor. Aleluya. ¿Lo viste, hermana? ¿Lo viste el video? Entonces, hermano querido, para que Dios crezca en nuestra vida debemos morir todos los días para Él. Para el mundo debemos morir. Para el mundo, para que nosotros vivamos para Él. Así nosotros nos dejamos que aflore nuestro viejo razonamiento, nuestra vieja criatura. Porque cuando nos empezamos a alejar de Dios, cuando empezamos a menguar, cuando empezamos, hermano querido, a dejar de congregarnos, aunque usted me diga lo contrario, la vieja criatura y el viejo hombre, la vieja mujer, empieza a volver a salir. Usted no se da ni cuenta. Usted se empieza a alejar de Dios, empieza a dejar de asistir a la iglesia, empieza a dejar de congregarse, empieza a dejar de asistir, empieza a dejar de orar, empieza a dejar de orar, de leer la palabra, y usted no se da ni cuenta, hermano querido, cuando de repente está más helado que beso a suegra. Cuando de repente, hermano querido, usted empieza a hablar y empieza a hablar con sapos y culebras. Y no se da ni cuenta, hermano querido, cuando nuevamente está el cigarro o está la cerveza en la mano. Es una triste realidad cuando queremos nosotros hacer cambios con nuestra propia fuerza. Cuando somos infieles a Dios. Escúchame bien, esto es interesante entenderlo. Cuando nosotros somos fieles a Dios, dice la Escritura en el Salmo 91 que Él nos cubrirá, ¿cierto? Ahí estamos nosotros y Dios nos cubre. Con sus alas nos cubrirá, ¿sí o no? Pero cuando usted, hermano querido, deja de ser fiel a Dios, cuando usted se empieza a apartar de Dios, cuando usted empieza, hermano querido, a dejar de congregarse, a dejar de asistir a la iglesia, a dejar de orar, de leer la palabra, mire, ¿está bajo la cobertura de Dios? No. Y no se da ni cuenta, hermano querido, cuando su vida espiritual está muerta, está seca. Ya no siente nada cuando está en la iglesia. Ya no le pone atención, hermano querido, a la predicación, a lo que Dios le está hablando. ¿Por qué? Porque empezó nuevamente a salir la vieja criatura. Entonces, hermano querido, cuando nosotros nos alejamos de Dios, vuelve ese orgullo, la vanagloria, el egocentrismo. Por eso nosotros debemos aprender, hermano querido, a tener ese discernimiento espiritual. Reprender, hermano querido, todo lo contrario que viene a nuestra vida. Cuando uno deja de ser fiel a Dios, hermano querido, lamentablemente se les para el enemigo y se les monta el enemigo, y no hay nada más que hacer a no ser que usted entregue su vida al Señor. Por eso, hermano amado, con pruebas y luchas, usted siga adelante en el nombre de Cristo. Que su fe no sea movida por nada. Porque aunque estemos en lucha y en pruebas, usted va a caminar por fe, sabiendo que Dios está ahí con el poderoso de Israel. Aleluya. Debemos morir todos los días. Nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra avaricia, nuestra lengua. No estoy viendo si quién está mirando Nuestra lengua también debe morir. Hoy las iglesias se dividen por la lengua, hermano. ¿Sabe que muchas veces en la iglesia no está ese pecado tan grande, hermano querido, de los hermanos que se botan al alcohol, a la droga? ¿Sabe que eso no son pecados tan grandes que hay dentro de la iglesia? Es muy poco probable de que un coordinador se bote a borracho. Es muy poco probable que una hermanita Dorca, hermano querido, se vaya a la prostitución. Es muy poco probable. Pero sí es probable que el líder, el diácono, el oficial, la jefa Dorca, el corista, sea chismoso.
sea avaro. Son pecados terribles, hermano querido, y muchas veces no los condenamos nosotros. Condenamos al adulto, al fornicario, al drogadicto, al alcohólico, a la prostituta. Y somos buenos, hermano querido, al monrero, al cogotero, al ladrón, ¿sí o no? Lo mandamos al infierno, hijo de Satanás, te vaya a arder en la paila 14. Pero ¿quién condena, hermano querido, al chismoso, a la lengua larga? Más larga que la serpiente cobra. Y dividen las iglesias, por hermano. Esos pecados dividen la iglesia, dividen familia. Es más, dividen matrimonios. Por eso hay que ser fiel a Dios, hermano querido. Y nuestros ojos deben estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Sí, Señor. Pero cuando somos infieles a Dios, cuando nuestro corazón, hermano querido, saca nuestra mirada en Cristo, empezamos a cuestionar las cosas, empezamos ya, hermano querido, a ser infiel a Dios, empezamos a cambiar los días de cultos para salir con una familia, empezamos, hermano querido, a dejar de orar, dejar de ayunar, dejar de leer la palabra, porque está entrando el mundo a nuestro corazón. ¿Sabes más? Yo tendría que hacer culto el miércoles. No lo voy a hacer porque no me quiero llevar a decepciones. Porque sé que más de alguno no vendrá. Pastor, que justo llegó mi familia. Pastor, que justo hay empanaditas. Pastor, que justo siempre hay algo. Entonces yo soy realista. Ojo, no hago. Alguien me va a decir por ahí en las redes sociales: estáis mal, pues, pastor, debería haber hecho igual. Ven a ser pastor tú, ven. Uno tiene que ser realista, hermano. Pobre que no vengan el domingo. Aleluya, gloria al Señor. Y si no viene, ya voy a hacer, porque va a estar más doblado que un churro. Debemos aprender a morir todos los días. Nuestro orgullo, hermano querido. Eso que me viene a decir el pastor, y que se cree, y el ego, hermano querido, y la avaricia, y de nuevo el pastor va a pedir la ofrenda. Aquí se pide una pura ofrenda por culto, hermano. Hay iglesias donde se piden 2 ofrendas porque la gente ofrenda. Lleno de risa. Hay un video en redes sociales donde un varón va a ofrendar así. Y va a ofrendar, por hermano. ¿Y usted cree que cuestiona? ¡No! Hay en otra iglesia, hermano Nivaldo, donde ofrendan cheques. Es más, en la iglesia de prosperidad hay gente que ofrenda los carros, los vehículos. Yo no estoy en ese extremo, ojo, no estoy en ese extremo. Pero tampoco quiero estar en el otro extremo, hermano. Creo que estamos llegando puntico para la reina de la iglesia. Ayúdanos, Señor. Yo sé que esto no le gusta a nadie, pero es verdad. Cuando nosotros somos fieles a Dios, somos fieles de corazón y de bolsillo. Porque a nosotros no nos patrocina Nabud. No nos patrocina nada, hermano querido, la iglesia católica. No. A nosotros nos patrocina el Señor a través de su tiempo y sus ofrendas. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Entonces, hermano querido, hay que morir a nuestra vida. Ponerle una anestesia esta. Una lidocaína bien puesta a la lengua, hermano querido, y hacerla morir. Gloria al Señor. A nuestro desorden espiritual que tenemos. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo, hermano querido? Volvamos a la historia para no desviarnos. Se le vino, hermano querido, un sinfín de problemas cuando se convirtió al Señor. Dice la historia que cuando él, antes de servir a Cristo, él era un hombre que perseguía, ¿cierto? Era un hombre importante, dice la historia, hermano querido. Tenía prestancia. Él perseguía a los cristianos, los sacaba del pelo a las mujeres de las sinagogas. Consentía muchas veces para que los metieran a las cárceles. Ahí no tenía problemas Saulo de Tarso no tenía ningún problema, porque estaba haciendo lo malo. Usted se da cuenta, la gente que hace lo malo, el que está en la esquina, usted dice: ¿y este de qué vive todo el día en la esquina? Es más, en el COVID, te voy a decir, amén. Lamentablemente el COVID se llevó a gente muy buena, ¿cierto? Se llevó a líderes, pastores, hermanos, padres de hogar. Pero a ninguno de estos de la calle se enfermó y se lo llevó COVID, hermano. Hasta el diablo los cuidó, hermano querido. ¿Sí o no? Y de la misma botella tomaban. Entonces, hermano querido, el problema de Pablo no lo tenía antes de convertirse. El problema lo tuvo Pablo
después de haberse convertido. ¿Por qué? Porque la carne lo único que quería era pecar. La carne le gusta lo malo. ¿Le digo algo, hermano querido? El pecado es placentero. El pecado es rico. El pecado, hermano querido, te lo envuelve de tal manera, como decimos en el buen chileno, y perdona a la gente que me ve de otros países, entramos a pata pelada. Porque te lo pintan bueno el pecado. No, sí, bueno. Mira, esto es de los buenos. Es bueno, de los buenos esto. No es porro, es bueno. Entonces el diablo, hermano querido, siempre, y la carne siempre va a estar inclinada a nuestro mal. Por eso al apóstol Pablo, hermano querido, nada le pasaba antes, pero cuando se convirtió al Señor, empezaron a venirse todos los problemas encima. Cuando usted viene a Cristo, la primera lección es aprender a morir. Es aprender a morir. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Mateo 16:25. Porque todo lo que el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esta es tremenda, es una paradoja. Es algo contrario de lo que está diciendo. Él dice, porque todo el que quiere salvar la vida. O sea, yo quiero salvar mi vida, pero por salvar mi propia vida, yo, con mis manos, la voy a perder. Pero si mi vida, hermano querido, la pongo en las manos de Cristo, y a causa de eso muero, yo vivo para Él. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Hermano querido, lo que debemos aprender en este caminar del Evangelio es morir a su ego, a nuestros deseos. Pablo dice en el libro de Romanos 8:3, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Miren qué interesante. El Señor, hermano querido, nos dice, no hay otra manera en la que yo pueda vivir en ti, en que tú primero no mueras. No te despojes de lo que me ofende. Las malas palabras, las malas amistades. Amén. Y yo sé, hermano querido, que Dios quiere hacer tremendas cosas con cada uno de ustedes. Dios puede tener predicadores, puede tener, hermano querido, gente que visite a familia, gente, hermano querido, que esté en los púlpitos, gente que esté tocando un instrumento en la iglesia. Pero está en usted, hermano querido, abrir su corazón al Señor. 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, para edificación, para que tu vida lleve fruto en tu vida. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. ¿Usted sabe lo que es la palabra de sabiduría, cierto? La palabra de sabiduría es un don del Espíritu Santo que Dios entrega a cada uno, a aquellos que buscan con pasión a Dios. Si usted busca a Dios, ora, lee la palabra, se congrega, está bajo cobertura, tiene una relación cercana con Dios, Dios puede entregar dones, hermano. Hoy día lo que menos hay en la iglesia hay dones. El don de la palabra tiene algo, usted sabe. Aleluya. Hay tres tipos de personas, ya estoy terminando, tres tipos de personas que existen en la iglesia. El natural, que no entiende las cosas espirituales. Que usted viene a la iglesia, trae gente a la iglesia nueva y no va a entender las cosas espirituales. Dice que la Biblia es para él son locura, que son solamente letras, son palabras, y esa gente no va a entender la palabra de Dios. El cristiano que recibió a Jesús, aquel que se bautizó por las aguas, pero todavía no entrega su corazón a Dios, es un cristiano carnal. Ahí tenemos dos tipos de personas. El que nunca ha entregado su vida a Cristo, el que no cree en la palabra de Dios, es un hombre natural. Y el hombre carnal es aquel que ha estado en la iglesia, que conoce la palabra, se bautizó, hermano querido, pero todavía sigue siendo un hombre carnal. Y está el hombre espiritual, que me imagino que usted está ahí. Con tu ayuda, Señor. ¿Cuántos canales todavía están en la iglesia? Gloria a Dios. Y la tercera persona, hermano querido, es el espiritual. El que discierne, el que tiene una palabra sabia, el que escucha la palabra, el que obedece, el que atesora, el que muere todos los días, el que está dando frutos. Por eso debemos ser fieles, hermano querido. A pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, seguir siendo fieles al Señor.
Tener fe en Cristo, sí Señor. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice la Escritura que la fe es certeza de lo que se espera. Significa que confiamos en Dios, estamos seguros que Él hará. Es la convicción de lo que no se ve, pero al mismo tiempo es la seguridad que Dios lo que dijo lo cumple. Sí Señor. Sé fiel ahora, hermano querido. La Biblia dice: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sea fiel en lo poquito. Hace un tiempo atrás, una persona me dijo: pastor, yo cuando tenga, voy a ofrendar a la iglesia. ¿Sabe, hermano querido? La pastora Daniela hablaba de una viuda. Hay 3 viudas en la Escritura bien prominentes. Era una viuda que era pobre, dice la Escritura que era pobre la viuda. Es más, Jesús estaba ahí, en la sinagoga. Y esto para la gente que no se quiere congregar. Jesús iba a la iglesia. Escuchaba, ¿sí o no? Ese día estaba ahí él. Y dice la historia que pidieron la ofrenda, el alfolí estaba delante, y pasaron todos con harto dinero, gente ricachona, ¿cierto? Gente de dinero, y daba dinero, dice la historia. Y pasó esta viuda y entregó sus 2 monedas, sus 2 moneditas. Y dice que Jesús se impresionó, no por la cantidad, sino con el valor que tenía su corazón. Si usted no es fiel en lo poquito, menos será lo abundante. Sea fiel en lo poco, hermano. Pastores, que no tengo. Bueno, Dios proveerá. Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Cuántos dicen amén? Estamos acostumbrados a decir que Dios me bendiga, que Dios me bendiga, que Dios me bendiga. Deje que Dios lo sorprenda, hermano. Deje que Dios sorprenda su economía. Deje que Dios sorprenda su vida espiritual. Aleluya. Pablo, cuando estaba en ese tiempo, para terminar la historia, dice la historia que lo querían matar a Pablo, ¿cierto? ¿Sabe por qué lo querían matar? Porque la gente no le creía el cambio. Porque habían visto que Pablo era el que asesinaba, el que sacaba a las mujeres de la sinagoga, era un hombre malo, era perseguidor de los cristianos. Por lo tanto, cuando él empezó a predicar a Cristo, la gente no le creía. No sé si a ustedes les pasa lo mismo cuando la gente: ¿qué vaya a ser cristiano tú? Bueno, esa gente no le creía a Pablo, no le creía, hermano querido, el convertimiento que él tenía. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente decidió matarle, apedrearle, dice la Escritura, apedrearle, matarlo. Recuerden que el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, murió apiedrado, hermano. Por lo tanto, era una manera de matar a la gente. Y dice la historia que los discípulos de Jesús fueron una noche a buscar, ¿cierto? Fueron a buscar a Pablo, lo llevaron delante de los apóstoles para que se refugiara con ellos. Imagínense, Pablo había estado con los malos, había estado, hermano querido, con la gente erudita, con la gente que tenía poder, y después tenía que andar arrancando a causa de la palabra del Señor. Y dice la historia que ni siquiera los apóstoles le creyeron. Pero ¿cómo vaya a ser cristiano tú? Estoy parafraseando. ¿Cómo vas a ser cristiano tú? Si tanto que nos perseguías, nos dabas muerte. Y dice la historia que había un discípulo que creyó en él, un apóstol, Bernabé. Y Bernabé le dijo a los apóstoles: yo vi el convertimiento de Pablo, yo vi cómo él predicaba a Jesús, yo vi que él hablaba de Jesús, por lo tanto su cambio ha sido real. Si yo les preguntara a algún familiar suyo si su cambio es radical o no es radical, ¿qué dirían de usted? No, este es más falso que pistola de mariachi. ¿Qué dirían, hermano querido, nuestros vecinos? ¿Estamos dando luz en medio de las tinieblas? ¿Nuestro convertimiento es verdadero o es falso? ¿Nuestra fidelidad a Dios es de labios o es de corazón? O sea, ¿qué decía, hermano querido, la gente? No, matemos a este no se ha convertido de verdad. Dice la historia, hermano amado, que habían 2 hombres, ya estoy terminando, habían 2 hombres tremendamente guerreros. Uno era Josué y el otro era Caleb. También lo querían matar por mano Aníbaldo. ¿Se acuerda, hermano querido, cuando estos 2 hombres, Caleb y Josué, le decían al pueblo: no tengan miedo, será fácil tomar esa tierra?
Pero el pueblo, dice la escritura, que no los oía. Y dice la historia que querían apedrearlos, querían matarlos también. O sea, su convertimiento a mucha gente, hermano querido, no les va a creer hasta que usted empiece a dar frutos. Sea fiel a Dios, hermano. Sea fiel a Dios y Dios dará fruto en su tiempo. Pero seamos fieles en toda circunstancia, en toda adversidad, en toda prueba. Seamos fieles a Dios. Dios no te va a bendecir de un día para otro. Dios bendice a los fieles. Amén. Sí, Señor. Y no estoy diciendo solo en lo material, gloria a Dios, porque Dios nos bendiga en lo material. Pero también nos va a bendecir en lo económico, en lo espiritual. También nos va a bendecir en nuestro matrimonio. También va a bendecir con salud a nuestros hijos. Hay tantas bendiciones del Señor, hermano amado. Por eso seamos fieles, hermano querido. No importando la prueba, no importando la dificultad. Las pruebas se vencen, las pruebas se acaban. Y Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Sí, Señor. Hay gente que siempre se va a acordar de su pasado, hermano querido. Y usted, que no le importe. Dios cambió su pasado. Dios perdonó su vida. Si alguien se viene a acordar de su pasado, dígale, ¿sabes qué? Gloria a Dios porque Dios cambió mi pasado. Y listo. Porque la gente, hermano querido, es así, siempre va a sacar tu pasado. Es como que alguien te diga, vaya donde el pastor Víctor, pero tú no lo conoces, tú no sabes quién es. Hay gente que cree conocer, ¿no? El único que me conoce es el Señor Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí todavía? Por eso, hermano querido, seamos fieles a Dios. Mantengámonos fieles. Fiel en servir a Dios. Fiel en la comunión con Dios. Fiel en la oración. Fiel en la palabra. Fiel en la obra del Señor. Fiel a sus pastores. Amén. Sí, Señor. Pablo era un hombre tremendo. No había nada que lo parara. Era un hombre inquebrantable. Este tipo de cristianos necesitamos en Mincut. Un hombre que no le tiemble las cañones, hermano querido, a ninguna prueba. A lo que venga, no importa, hay que poner pecho a las balas, gloria al Señor. Y si hay que morir por Cristo, bueno, es mi ganancia. Hace un tiempo atrás yo recibí unos mensajes de amenaza. Usted ya lo sabe. Yo le decía a mi esposa, ¿pero qué voy a hacer, negra? Le decía yo. Yo salgo a trabajar, ustedes quedan solos. ¿Y sabe lo que me dijo Daniela? Me dijo Daniela, bueno, si hay que morir, morimos, po. Con Cristo me voy. ¿Cuánto estamos preparados, hermano querido, para dar la vida por Cristo? Aleluya. Muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es fácil ser cristiano, hermano. Es fácil ponerte la Biblia debajo del brazo. El punto es ser fiel a Dios en medio de la dificultad. Si alguien dijera, oye, deja de servir a Dios o si no te mato, ¿seríamos fieles? ¿Seguiríamos siendo fieles? Dice la historia, ya estoy terminando, dice la historia bíblica que muchos cristianos en la antigüedad perdían la vida y los quemaban vivos. Así dice la historia bíblica. Que los ponían, hermano querido, en una arena, ¿cierto? Como en esas arenas de... ¿Cómo se llaman estas arenas de guerra? En el Coliseo. En un Coliseo, los ponían en un Coliseo y ponían ahí a los seguidores de Cristo y los amarraban y les prendían fuego. Pero dice la historia que estas mujeres y hombres que fueron asesinados, ¿sabe cómo morían? Cantando alabanza, alabando al Señor. Pese a su circunstancia que estaban viviendo, ellos seguían siendo fieles a Dios. Seamos fieles, hermano querido, frente a la prueba, frente a la oposición. Si somos de Cristo, hermano querido, Cristo pelea por nosotros. Si usted tiene luchas y pruebas en este tiempo, yo creo que más de algunos tenemos luchas y pruebas, es porque usted está vivo. Y si nosotros vivimos por Cristo, vamos a tener luchas y pruebas. Solo debe seguir siendo fiel a Dios, a la obra, porque los muertos no tienen problema, solo los vivos. Póngase de pie, hermano querido.